Bienvenidos estudiantes de cuarto medio a esta cápsula acerca de la nueva unidad del lenguaje cinematográfico. En esta nueva unidad tenemos por objetivo, primero, expresar sentimientos, emociones e ideas, empleando como fuente de creación artística la percepción y la experiencia de la vida adolescente en relación a las tecnologías existentes, sistemas electrónicos, automatización, robótica, entre otros. En clase comentábamos que la verdad es que el objetivo suena un poco distante debido a que es un objetivo que pertenece al programa antiguo educacional. Sin embargo, desde la perspectiva en que nosotros lo vamos a trabajar, ¿cierto?, con las nuevas tecnologías, las posibilidades que nos brindan, ¿cierto?, y cómo esto nos permite generar nuevos productos, ¿cierto?, con mayor, ¿cierto?, avance que lo que se hacía años atrás. Y también dentro de esto vamos a apreciar críticamente y crear mensajes audiovisuales y gráficos considerando aspectos técnicos, estéticos y valóricos. Y nosotros ya trabajamos con lo que es afiche, folleto, graffiti y cómics, por lo tanto nos vamos a evocar principalmente a los medios que son video, cine y multimedia. Y para introducirnos directamente a lo que tiene que ver con el cine, yo les propuse estas 4 películas que en el fondo analizamos sobre sus impactos, sobre cierto si siguen vigentes el día de hoy o no y por qué. Entonces Metrópolis fue una película que en general no todos vieron, ya es una película del año 1927 y algunos reconocían y conversaban de que efectivamente tenía que ver con una película industrialista donde esa industria, ¿cierto?, dirige a la ciudad. Y se nota claramente el tema de los ricos y los pobres, ¿cierto?, donde los pobres son más bien como esclavos, ¿ya? Entonces, critica en parte, ¿cierto?, a las sociedades entonces y a lo que posiblemente iba a venir posteriormente. Y ustedes, ¿cierto?, hacían este análisis de que en general, como es una película que está en blanco y negro, ¿cierto?, una película antigua, generalmente, a pesar de que haya sido un ícono o marcado, ¿cierto?, una era, de todos modos ha quedado un poco atrás por el hecho de los nuevos avances y las nuevas películas y nuevas tecnologías, ¿cierto?, que tenemos disponible hoy en día. Asimismo también pasaba con la película Godzilla, ¿cierto?, que es un poco más conocida, es más icónica, ¿cierto?, pero esta película yo les comentaba que se basaba también en la película King Kong, también del año 1920 aproximadamente, donde primera vez en la historia tenemos, ¿cierto?, una marioneta que se introduce dentro de una película para poder crear esta ficción. Sin embargo, Godzilla, ¿cierto?, hace una crítica a lo que tiene que ver con la energía nuclear, y ahí, ¿cierto?, comentábamos algunas cosas de lo que pasaba en el contexto histórico, ¿cierto?, de esa época. Conversamos acerca de Star Wars también, que no a todos les gusta, no a todos, ¿cierto?, les ha llamado la atención, pero también marca una era, ¿ya?, y una producción, ¿cierto?, un mercado e industria, ¿cierto?, cinematográfica que en el fondo ha dado cuenta, ya ha permitido avances, ¿cierto?, e indagaciones en el cine, ya partiendo por el hecho de que la película Star Wars precisamente es una de las producciones más importantes de la época, considerando, ¿cierto?, sus avances tecnológicos y cómo incorpora la técnica para poder crear estos mundos. Y luego, ¿cierto?, tenemos Avengers Civil War, ¿cierto?, que en definitiva también marca la época o la era, ¿cierto?, de la tecnología que tenemos disponible hoy en día, ¿cierto?, y cómo se pueden generar nuevos mundos mediante el cine. Entonces, a partir de esto, ¿cierto?, quedamos en la conclusión de que el cine nos permite generar estos lenguajes, ¿cierto?, y por ende entendemos el cine como un lenguaje cinematográfico. Acá los invité a ver este video que se encuentra disponible en YouTube, que habla de qué es el cine. Y precisamente el cine lo podemos entender desde la perspectiva del lugar, pero también de la filmación de las películas y los procesos, ¿cierto?, de producción de una película, que tenemos la preproducción, la producción y la postproducción, y todo lo que pasa dentro, ¿cierto?, de una filmación. Por lo tanto, nos quedamos, ¿cierto?, en los conceptos que nombraba este video, para adentrarnos en ellos y poder, ¿cierto?, establecer un lenguaje que vamos a considerar base para esta unidad. Y bien, ¿qué es el cine? En resumen, nosotros quedamos de que el cine, ¿cierto?, es un medio audiovisual, ¿ya? O sea, es importante considerar que hoy en día no tenemos cine si no considera la visualidad y lo que es el sonido, y además es un medio de comunicación,
¿ya? Que también es un medio bastante antiguo, pero aún así, ¿cierto? Hoy en día tiene una validez importantísima en nuestra sociedad. Es una industria del entretenimiento y por eso también existen estas grandes productoras, ¿cierto?, de cine, y por ende, ¿cierto?, tiene avances tecnológicos, ¿cierto?, tiene este mundo cinematográfico, ¿cierto?, tanto del espectáculo, ¿ya? Y por ende los actores, ¿cierto?, se vuelven estrellas precisamente por esta industria que significa el cine. Es un lenguaje porque nosotros, ¿cierto?, entendemos ciertos códigos que nos permite el cine en el fondo entender sucesos, acciones como el transcurso del tiempo, ¿cierto?, mediante diversas escenas, pero que en el fondo nos dan cuenta de que aquí está transcurriendo tiempo, ¿ya? Entonces puede transcurrir muy lento como puede transcurrir muy rápido, por ejemplo. Y también es un arte porque es una manifestación y tiene capacidades, ¿cierto?, de marcar nuestra cultura. Entonces, el cine ahonda todo esto, por eso también es considerado el séptimo arte, porque involucra todo esto anterior y logra capturar de manera única, ¿cierto?, lo que es el movimiento, este anhelo, ¿cierto?, de querer captar la realidad y el tiempo. Algunos conceptos básicos que tenemos que trabajar y tener en cuenta es que, por ejemplo, una película, según la RAE, es una cinta de celuloide, que queda bastante atrás con respecto a lo que hoy en día tenemos como una película, ¿cierto? Que en el fondo hoy en día puede ser cualquier producción de filme que pueda estar, ¿cierto?, de principio a fin y están en distintas plataformas, ¿cierto?, y en distintos medios, ya sea, ¿cierto?, la cinta, como también tenemos archivos, ¿cierto?, disponibles en la web. Y una película puede tener diversas duraciones. Y ahí conversamos, por ejemplo, el cinearte puede tener una película de 3 meses que prontamente se va a estrenar, como también, ¿cierto?, tenemos películas que pueden durar 30 segundos, un minuto, ¿ya? Entonces, ahí entran los conceptos de nanometraje, que son aquellas ciertas filmaciones que van hasta alrededor de los 5 minutos. Tenemos, ¿cierto?, los cortometrajes que van desde los 3 minutos, 5 minutos en adelante hasta más o menos los 30 minutos. Y luego tenemos los largometrajes, ¿cierto?, que extienden estos 50 minutos en adelante. Generalmente, hoy en día, ¿cierto?, las películas que nosotros vemos en el cine tienen alrededor de una duración de 1 hora, 1 hora y media, a 2 horas y media, 3 horas. Entonces, ese es el rango como general que se hace hoy en día. Pero en sí, una película puede tener toda la duración que nosotros queramos. También tenemos que tener en cuenta que tenemos una cámara de video que antes, ¿cierto?, era una gran cámara. Hoy en día, ¿cierto?, con un teléfono celular podemos generar un filme. Y también, ¿cierto?, tenemos el proyector de video que antiguamente tenía un cinematógrafo. Hoy en día, ¿cierto?, ya tenemos simplemente un proyector. Los de que están en el cine, ¿cierto?, son de alta gama. Pero basta, ¿cierto?, con estas nuevas tecnologías que nos permiten, ¿cierto?, ver y reproducir imágenes, ¿cierto?, en audiovisual. En el video que vimos acerca de el cine, también vimos estos conceptos de preproducción, producción y postproducción, donde en la preproducción precisamente preparamos todo para poder crear esta cinta y imaginamos, ¿cierto?, cómo va a ser, vemos los presupuestos, vemos los actores, vemos los directores, ¿cierto? Se hace todo el trabajo previo a la grabación. En la producción precisamente se trabaja todo lo que es la grabación y el generar, ¿cierto?, esta película. Sin embargo, esta película no va a estar lista mientras no pase por el proceso de postproducción, ¿cierto?, que en el fondo es donde se edita, donde se incorpora el audio, la animación y todo lo demás que nos permite en el fondo tener una cinta. Dentro de esta unidad yo les dije que vamos a dividirla en 3 partes importantes. La primera tiene que ver con los elementos narrativos o más bien lingüísticos, ¿cierto?, del cine. Luego vamos a ver los elementos fílmicos específicos, y cuando me refiero a lo fílmico tenemos que ver netamente la cámara, ¿ya?, de video. Y vamos a ver también los elementos fílmicos, que son parte, ¿cierto?, de una producción, pero de todos modos no son específicos de la cámara, sino que tienen que ver con otros aspectos que también están presentes dentro de la filmación y que los vamos a conocer en la medida en que recorramos esta unidad. Para la próxima clase yo les dije que es importante que todos asistan porque vamos a iniciar una actividad que tiene que ver con los elementos narrativos y por ende vamos a ver ese contenido y vamos a trabajar en una breve actividad que está considerada, ¿cierto?, para la clase.
Entonces, la próxima clase tienen que estar preparados porque vamos a ver el contenido de elementos narrativos, ¿cierto?, del lenguaje cinematográfico. Vamos a generar una actividad mediante formulario de Google y luego la actividad igual va a quedar disponible unos días más para que ustedes la puedan editar y terminar a cabalidad, porque esta actividad, ¿cierto?, yo les dije que iba a ser un puntaje y todas las pequeñas actividades que realicemos, ¿cierto?, sobre el lenguaje cinematográfico nos van a llevar a nuestra tercera nota. Recordemos que la primera nota va a ser el primer semestre, segunda nota va a ser la unidad integrada y la tercera nota, ¿cierto?, va a ser sobre el lenguaje cinematográfico y todos los trabajitos que hagamos con respecto a esto. Así que preparados y nos vemos la próxima semana para ver la narración y todos estos elementos narrativos, ¿cierto?, que tiene el cine. Cuídense, que estén muy bien.